Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí en el set Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia. Les recordamos que este programa se graba los jueves, se transmite hoy viernes a las 9 de la noche. Y bueno, si tal vez tenemos suerte, ya para ayer jueves ya tenemos Sala de lo Constitucional, pero como en política no se sabe, Óscar, buenas noches. Vamos a hablar de lo que no está pasando para el día de la grabación. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y pues un placer estar acá nuevamente con ustedes. Gracias, Óscar. Óscar, ¿por qué una comitiva de organizaciones sociales va ante la OEA a denunciar la no elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Bueno, para comenzar, tenemos 66 días sin elección. Cuando recordamos que los diputados y diputadas que ahora forman parte de esta Asamblea Legislativa prometieron en sus campañas electorales que iban a elegir en tiempo, que iban a cambiar la manera en que estos funcionarios de elecciones indirectas, como los magistrados de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, el mismo fiscal general o las procuradurías, son electos. Ellos prometieron que iban a cambiar esta forma absurda de hacer política al momento de llevar a cabo este tipo de elecciones. Y lamentablemente vemos que no se cumplió la promesa que ellos hicieron. Al contrario, siguen habiendo todavía muchos temas de reparto de cuotas partidarias. Ya el diputado Numan Salgado dijo hace un par de semanas atrás que lamentablemente esto no se trataba de temas de idoneidad o de evaluaciones, sino que era de reparto de cuotas partidarias. Y que ellos tenían una carta que era una y que la iban a mantener porque querían tener una representación como gana dentro de la Sala de lo Constitucional. Entonces esta situación sí nos llamó poderosamente la atención, ya que estamos volviendo a cometer los mismos errores que se han llevado a cabo en años anteriores en procesos de elección de funcionarios de este tipo. Y, licenciado, ¿qué tanto puede hacer la OEA por esto? ¿Qué tan preocupada está? Porque al final lo que tiene que saber la población es que la Asamblea Legislativa tiene secuestrada la institucionalidad del país. Sí, no, y precisamente la OEA nos ha mencionado, cuando nosotros nos estuvimos reunidos este miércoles anterior, nos mencionaba el embajador de la OEA, Ronaldo Chaeta, que hay una preocupación latente para todo el Triángulo Norte de Centroamérica. En realidad, la crisis institucional que vive Guatemala... en todo Centroamérica. Exactamente. Si ustedes se fijan, la crisis institucional en Guatemala, lo que está sucediendo en Honduras, incluso lo que está pasando en Nicaragua, está muy al pendiente de la OEA, y El Salvador no es la excepción. Y el caso de tener, como usted dice, una institución, un órgano de Estado secuestrado que no está cumpliendo con sus funciones, hay que ponerle un alto, y nosotros hemos tratado desde la sociedad civil de hacerlo. Hace una semana presentamos, por ejemplo, una denuncia al Tribunal de Ética Gubernamental en contra de los 13 diputados y diputadas que conforman la comisión política. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el Tribunal de Ética evalúe si existe esa prohibición ética de retardar un acto de su función pública, como es el de elegir a estos funcionarios, y que los sancionen. Pero yo me pregunto, y está bueno hacer todas esas denuncias, pero ¿sentirán algún tipo de culpa, de presión? A mí me da la impresión que no. Pues mire, me refiero a los diputados. Si alguno de ellos pretende después reelegirse en el año 2021, va a tener el pero de que tiene una sanción con el Tribunal de Ética Gubernamental. Ese sería un incentivo mínimo, pero sería un contraincentivo para que ellos de verdad se pusieran a trabajar. El otro tema es, en la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto hay que mencionarlo, porque la no elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y específicamente los que van a la Sala de lo Constitucional, en cuanto a, por ejemplo, los pacientes que tienen complicaciones renales o que tienen hemofilia, VIH positivo o que tienen cáncer incluso, han mencionado que no están recibiendo sus tratamientos médicos como deberían de ser. Y ante esta situación el Ministerio de Salud no está siendo presionado porque no hay una sala que les resuelva a ellos los amparos que presentaron. Y ahora que dice eso, yo, sin afán de sonarme bien básica, pero ¿qué tan importante es para un Estado como El Salvador una sala de lo constitucional? Sí, bueno, un tribunal constitucional o el máximo tribunal de justicia que puede existir en un país, para tres temas muy particulares se los pongo así. Primero, en el tema de defensa y protección de derechos constitucionales y de derechos humanos. Si a usted la detuvieran el día de hoy saliendo del canal de una manera arbitraria e ilegal,
¿usted ante quién podría interponer un recurso de habeas corpus contra esa decisión? Es la única, exactamente. No puede ir a otro tribunal más que el de la Sala de lo Constitucional. Si alguien que está, en este caso, como estos pacientes, siendo vulnerado su derecho de atención a la salud, que es un derecho básico, universal, un derecho humano que está regulado en la Constitución, no hay otra instancia ante la cual se pueda interponer un amparo para que el Ministerio de Salud les dote de las medicinas o de los medicamentos profilácticos para hacerle frente a su enfermedad. No hay otro tribunal más que la Sala de lo Constitucional. Y un ejemplo, en el caso de los salvadoreños y salvadoreñas que residen en el exterior, que quieren ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones del 2019, no lo pueden hacer porque el Tribunal Supremo Electoral tiene un doble registro para que estas personas se inscriban 2 veces en un padrón cuando ya son salvadoreños, ya tienen DUI, pero les están pidiendo que se vuelvan a inscribir y les están violentando ese derecho de igualdad que tenemos todas y todos. Entonces, hay un montón de aspectos en esos, por lo menos en los cuales la Sala de lo Constitucional tiene un papel muy importante en casos concretos. Pero ¿hasta dónde más se puede llegar aquí para hacer reaccionar? Porque el TEC puede emitir una sanción, claro, pero es una multa y si bien puede quedar inhabilitado para correr como diputado en las próximas elecciones, pero eso no va a dar una resolución inmediata, no va a hacer que los diputados elijan, ya claro, saben. Pero va a quedar el precedente, Pero ¿qué más se puede hacer? Lo que hemos tratado de hacer, como les decía, el nivel de la importancia de la Corte, y es que hemos tratado de llevar este caso hasta la OEA, y lo vamos a hacer también ante Naciones Unidas y ante la Unión Europea, porque son los organismos multilaterales que más, digamos, presencia tienen en El Salvador y que más colaboración dan al Estado salvadoreño en general. Entonces queremos que este retraso y que este incumplimiento de las obligaciones de los diputados se vea desde esta óptica multilateral. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a presentar esta denuncia. Esta denuncia la vamos a solicitar con una medida cautelar para que inmediatamente la OEA, el secretario general, esperemos la retome y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la admita e implemente una medida cautelar en la que obligue al Estado salvadoreño a tomar, porque en este caso no es a la Asamblea directamente, sino que es al Estado en su conjunto, a los 3 órganos del Estado, para que se obligue al Estado salvadoreño a resarcir cualquier vulneración de derechos humanos que haya y a detener esas otras posibles vulneraciones. Mientras que no haya Sala de lo Constitucional, y volviendo al ejemplo que a mí me detienen, yo no tengo a quién recurrir. Exacto. No se puede constitucionalmente delegar en otra sala las funciones de la Sala de lo Constitucional. Es que no puede quedar desamparados los derechos constitucionales. Precisamente por eso es la importancia de esta elección. Por eso los diputados se comprometieron antes del 15 de junio a elegir y dijeron vamos a hacer plenaria, incluso se reunieron un día domingo. Es imposible delegar. Es imposible, no se puede. Ninguna de las salas que tiene la Corte, como está conformada, puede asumir parte de esa... En el sistema constitucional que tenemos actualmente no se puede. Y se puede dar el caso que venga, bien hipotético, ¿verdad?, que viniera el presidente de la República y dijera, como ustedes se atrasaron en la elección de sala, esta es la propuesta, los llamo a recuerde que en el 2009... Hay un precedente, correcto. En el 2009 se hizo esa situación. Y con menos días de atraso. Claro, con menos días de atraso. Y mucho se criticó ese procedimiento. Y la verdad que fue un procedimiento bastante opaco. A la ciudadanía no nos constó, porque no se nos permitió la entrada ni siquiera a los medios de comunicación, para ver cuáles fueron las negociaciones o los acuerdos que se discutieron entre los secretarios y presidentes de los partidos y el presidente de la República, Mauricio Funes. Hoy se ha exigido que este proceso sea transparente. Se ha observado desde la elección de FEDAES, han habido más de 300 observadores nacionales e internacionales y hemos estado pendientes de cada una de las sesiones. Pero aún así, esta semana el diputado presidente Norman Quijano señaló que se van a seguir reuniendo a puerta privada para buscar acuerdos. El día de hoy, jueves, se presentó una propuesta del Partido de Concertación Nacional, del PCN, y dijo, mire, nosotros no queremos seguir en reuniones privadas, presentamos un listado, estos son nuestros 5 propuestos y ya no queremos seguir discutiendo el tema. Pero esta situación también nos lleva a cómo es que ellos llegaron a determinar que estas 5 personas propuestas son las más idóneas. Pero ¿cuáles serían las más idóneas para la sociedad civil? Bueno, mire, las del baremo. Ya la Sala de lo Constitucional ha mencionado cuáles podrían ser los aspectos que deben de valorar los diputados al momento de analizar la idoneidad de un candidato para un cargo determinado. Experiencia profesional, experiencia académica, aportes a la comunidad, en este caso a la comunidad jurídica, el tema de su moralidad y competencia notoria que se pueden evaluar con algunos criterios un poco más
subjetivos en alguna medida, y el de la independencia partidaria o de algún otro sector. Y Óscar, ¿usted cree que en esa lista, que se ha reducido a 6 candidatos, 6, 7 candidatos, todos reúnen esas características? La mayoría sí, la mayoría sí. Yo creo que hablar de Carlos Sánchez, por ejemplo, un juez de larga data en el sistema judicial, o de Martín Rogel Cepeda, o incluso del señor Aldo Cader Camilot, son personas que ya han tenido la experiencia. Martín Rogel ha sido magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. Aldo Cader trabajó en la Sala de lo Constitucional. Ernesto Clímaco también. Es decir, hay varios perfiles que cumplen muy bien estos requisitos. Lamentablemente, algunas de las fracciones políticas todavía siguen empecinados en querer meter a la Sala de lo Constitucional a personas que no tienen los requisitos o que no cumplen con estos requisitos. ¿Sigue siendo una moneda de cambio la abogada Sonia de Cortés? Sí. ¿En la lista que presentó el PCN? En la lista que presentó el PCN todavía está dentro de las propuestas, y la incluyen o ellos la proponen para la Sala de lo Civil. De lo Civil. Sí, la Sala de lo Civil, que era una propuesta inicial que también tenía Arena, pero luego Gana y el Frente la pedían en la Sala de lo Constitucional, y eso ha llevado también ¿Y al esta retraso. propuesta de proponerla a ella para la Sala de lo Civil es porque necesitan algún voto de oro para reducir el presupuesto de probidad, por ejemplo? Simplemente la han instrumentalizado. O porque, correcto. Mire, primero hay que ser bien honestos. La abogada Sonia Cortés de Madrid es una excelente abogada, es una profesional muy buena. La procuradora actual ya lleva 2 periodos, eso no le resta méritos. El tema es que para poder ser magistrado de una sala, y en especial de la Sala de lo Constitucional, se requieren méritos todavía superiores a los que ella tiene. Y en ese sentido no es que queramos discriminarla o queramos hacerla ver menos, como se ha querido entender. Lo que pasa es que hay perfiles que tienen mayor idoneidad que el de ella. Pero ya que Francesca pone el caso de la procuradora, ¿no hay un acto un poco de injusticia hacia ella y la forma en cómo se ha desgastado su nombre políticamente, porque se le ha señalado de cosas de supuestos que no están ocurriendo? No, lamentablemente con el tema de ella sí la opinión pública ha sido muy crítica y muy cruel. Pero por culpa de los mismos diputados. De los mismos diputados en alguna medida, y también de las organizaciones de sociedad civil, quienes hemos mencionado que en los baremos de evaluación los porcentajes de las evaluaciones o los puntajes de evaluaciones no le permiten, digamos, estar dentro de los primeros 15. Eso no quiere decir que sea mala profesional. Ahora, Óscar, ¿hasta dónde ese tipo de transparencia, cuando se revelan nombres, se vuelve un poco injusto porque se desacredita a una persona? Lamentablemente sí. Se trata, acá ya no se miran las capacidades profesionales, sino que se va más al tema de la persona como tal. Y en ese sentido han habido señalamientos contra otros funcionarios, contra otros candidatos. Por ejemplo, el que era jefe, o el que es jefe todavía de la sesión de probidad, Carlos Pineda. Él tenía bastantes credenciales, incluso está dentro de los mejores evaluados del CNJ, pero el hecho de ser jefe de la sesión de probidad y el hecho de que cuando él se comenzó a postular, los casos de probidad se detuvieron, y se hablaba que incluso hasta el diputado Gallegos había tenido algún salvaguardo por ahí. Entonces esas situaciones comenzaron a dar especulaciones, y al final terminaron desacreditando a este profesional, como está sucediendo con la señora Madrid. Pero yo creo que eso es parte de una elección al final. Como es un proceso público, se tiene que someter a una auditoría pública, pero al final, ¿qué consecuencias le genera al país este atraso? Ya sabemos a nivel interno, pero a nivel internacional, ¿qué consecuencias puede haber una reducción de la cooperación? No sé. Bueno, en primer lugar, solo para poner un par de datos, hasta el día de hoy hay más de 900 casos en mora, solo dentro de la Sala de lo Constitucional. Desde que la sala dejó... hay otros casos un poco más antiguos que la sala anterior no resolvió, pero ha incrementado a 900 la mora. Y solo casos nuevos, son más de 140 casos nuevos, entre habeas corpus, amparos e inconstitucionalidades, que desde el 16 de julio, que se venció el plazo de la sala, ingresaron ahora y han quedado en este momento que no se han tramitado. Eso a nivel interno. ¿Qué puede pasar a nivel externo? En primer lugar, por ejemplo, el tema de la extraditación. No sé si han escuchado ustedes el tema de extraditar al expresidente Mauricio Funes. Sí. El tema de la extraditación del expresidente pasa por Corte Plena. Y Corte Plena no sesiona porque no están los 15. Sí. Hay solo 11. ¿Qué pasa con los casos de probidad? Se estaban investigando a Cifrido Reyes, a Guillermo Gallegos y a un montón de funcionarios y exfuncionarios por posible enriquecimiento ilícito. Pero ninguno de estos casos puede llegar a una etapa de juicio, porque la sección de probidad tiene que aprobar con 8 votos. Ahora que pone ese ejemplo de Mauricio Funes, porque es un ángulo que realmente tal vez se nos escapó,
O sea, él es uno de los que más le conviene que no haya sala. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que le esté influyendo. No, y después también tiene que ver el tema de la soberanía nicaragüense, que Nicaragua va a tener que decidir si le quita o no le quita. Pero por ahora el trámite primario no puede seguir porque no hay sala. Exactamente. Ahora la orden que el tribunal ha dado para que se tramite la extradición a solicitud de la Fiscalía está detenido porque la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena no sesiona. Y si eso no pasa, no aprueban el pedido de extradición, no puede Relaciones Exteriores entablar la solicitud directamente al gobierno nicaragüense. Entonces, ahí se queda en una situación que, quieras o no, favorece un tanto la impunidad. No estamos diciendo que él sea culpable o sea inocente, pero sí el hecho de que no se le pueda dar trámite a un proceso legal, a un debido proceso, creo yo que también tiene efectos. Y esta situación de incerteza jurídica que hay en este momento en el país puede afectar después el tema de, ejemplo, las relaciones con China popular que se acaban de abrir o se acaban de instaurar. Cualquiera podría venir y presentar una inconstitucionalidad por el tema de que estas relaciones no fueron consultadas o son dañinas para el país, no se puede revertir. O los inversores que tenían certeza de que en este país había un organismo como la Sala de lo Constitucional que defendía la Constitución, etcétera, etcétera, hoy, ante su ausencia, pueden también sentirse en riesgo. Hay una vulnerabilidad jurídica. Claro, hay una incerteza jurídica y hay una lesión al principio de certeza. Óscar, ¿y el olfato y la experiencia de ISD, ¿a qué le duele? ¿A quién realmente le conviene este atraso? A todos. Mire, yo creo que hemos visto que es una cuestión de conveniencia partidaria y no de un solo partido. Es del sistema mismo, en realidad. Recuerdan ustedes que hasta hace 9 años el sistema político electoral era completamente dominado por los partidos políticos. Ellos escogían su bandera, ellos escogían que a quienes ponían como diputados en el orden que querían, ellos ponían y tomaban decisiones de manera dictatorial dentro de los consejos municipales. Es decir, esta Sala de lo Constitucional que salió cambió ese estatus, modificó el voto por rostro, el voto en el exterior, el voto cruzado, los consejos plurales. Entonces le ha restado poder a los partidos políticos. Ahora, no tener una Sala de lo Constitucional puede venir y permitir, por ejemplo, que el presidente empiece a emitir vetos y vetos. ¿Cómo está haciendo ahorita? Está sucediendo. Con el veto a la venta de islas a extranjeros. La venta de la isla o los vetos a otras leyes. Puede venir también que la oposición diga, no, yo quiero superar el veto del presidente y lo voy a superar con 56 votos porque como hoy las fracciones de derecha tienen más poder y lo hacemos. Entonces no hay un control interorgánico entre la sala o la corte, digamos, hacia el poder ejecutivo y el legislativo. Entonces les conviene a todos esta crisis institucional, les conviene más al tema de los partidos políticos. Incluso, si alguien se quiere postular para ser candidato a la presidencia de la República, pero tiene alguna situación pendiente con la justicia, mientras no se le resuelva, nadie puede presentar una inconstitucionalidad como se presentó en el caso de Elías Antonio Saca. ¿Recuerdan ustedes? Que Elías Antonio Saca se presentó, fue candidato y luego la sala resolvió que esa presentación o esa postulación era ilegal o era inconstitucional. Pero ahora no va a pasar eso porque no hay sala. Pero entonces no es que sea más culpable Arena, no es que sea más culpable el FMLN, o no es que sea más culpable Gana, al final. Hay un argumento que están ocupando algunos diputados y dicen, si Arena tiene 37 diputados y el FMLN tiene 20 y tantos, ellos dos logran mayoría calificada para poder elegir. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los que la pueden lograr o de nosotros que aunque con 1 o 2 votos o 5 no podemos hacer nada? En realidad aquí la responsabilidad para mí es de todos. Y por eso nosotros hemos presentado estas denuncias tanto al tribunal como a la OEA y lo vamos a seguir haciendo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque la responsabilidad es de todos. No se puede librar un solo diputado o una sola fracción. Aquí estamos hablando que la Constitución le manda a la Asamblea Legislativa a elegir. Y si no eligen, los responsables son los 84 diputados. Entiéndase también ahí los suplentes que estén sesionando. Y estamos frente a lo que está pasando realmente es que entramos en el campo de la especulación. Ajá, sí. O todos de alguna forma se pusieron de acuerdo, atrasemos, o que de verdad lo que hay aquí es un pleito de poder sobre quién impone dentro del órgano judicial. Miren, creo que son dos cosas. Y de igual manera en el tema de la especulación, creo que son los dos temas que usted menciona. Primero, es una medición de fuerzas. Una medición de que yo quiero tener a alguien en la sala porque me conviene, yo partido quiero que me cuide, yo también acá.
Recordemos que no solamente está en juego la Sala de lo Constitucional, que es el tribunal, digamos, de justicia más importante, sino que, como mencionábamos, el tema de Corte Plena. Solo les pongo un ejemplo. En el caso del expresidente Mauricio Funes, antes de que pasara a juicio civil, es decir, antes de que Probidad llevara el caso y la Corte en plena, se mantuvieron 2 o 3 sesiones de discusión en las que no se lograban los votos. Y al final se logró 8 votos a favor de que fuera juicio contra 7 en contra. Entonces, un magistrado que me cuide a mí mis intereses puede hacer esa diferencia entre si voy a juicio o no voy a juicio. Por ahí está también el tema de quién es más fuerte o quién no. Y en el otro sentido, creo yo que también hay un aspecto que los partidos políticos y las personas en particular están tratando de sacar provecho, y es el de decir, y lo mencionaba el diputado Chafik Handel hace un par de días en una entrevista matutina: nosotros estamos dispuestos, aquí están nuestras mejores cartas, estas son las cartas más potables, y Arena es el que está obstruyendo la elección porque quieren presentar solo gente de derecha. Y los otros en ese mismo mensaje, ¿verdad? Entonces, al final, lo que están buscando es retrasar la elección para que no pueda haber ningún cambio de aquí a la en las fórmulas presidenciales. En las fórmulas presidenciales o en el mismo sistema que pueda venir. Por ejemplo, si el Tribunal Supremo Electoral no sanciona a los partidos por campaña adelantada, podría después alguien venir y presentar ante una instancia superior un recurso porque el Tribunal Supremo no está cumpliendo con su labor. ¿Y a quién le conviene? A los partidos les conviene que no haya nadie que los controle. Pero entonces lo que usted le está comentando a Ana es que es bien posible que lleguemos a elegir magistrados hasta después de febrero. Mire, ya dice, hay un refrán popular que cuando el río suena es porque piedras trae. Lo dijo Norman el día 15 de septiembre, el día de la independencia, que tenía miedo que la elección se atrasara hasta el periodo en que le tocaba la elección del fiscal general y que podía estarse hablando de un combo incluso nuevamente. Y ahora ya hay otras voces que dicen que se puede retrasar todavía hasta febrero, que es la elección presidencial. Y en honor a la verdad, el diario El Mundo lo dijo hace como un mes y medio, que una fuente le había confirmado que la estrategia era esperar hasta después de las elecciones. Ahorita ya las voces lo están diciendo, ¿verdad? Claro, pero imagínese usted, si usted fuera la presidenta de la Asamblea Legislativa y la presidenta de la Comisión y está viendo que la sociedad está en un punto exigiendo que elijan o que por lo menos hagan el esfuerzo de elegir, ¿no sería lógico? Bueno, convoquemos 2 veces a la semana, pues, para que sigamos... No, ok, tenemos media hora de discusión, como no se llegó a acuerdo, nos vemos la otra semana. Y el tema no es prioridad. Entonces esa situación ayuda a que estas especulaciones sigan acrecentándose y que se siga pensando que están en la lid de ir buscando un combo legislativo más allá o de esperar a ver el escenario político nuevo que haya después de la elección presidencial, porque no es lo mismo tener un presidente de izquierda con una sala dominada con magistrados de derecha o tener un presidente de derecha con magistrados de sala dominados o con pensamiento de izquierda, porque ese sistema de pesos y contrapesos, como esta sala le jugó al Ejecutivo, piensan ellos, me imagino yo, en su pensar malvado, que esto les va a ayudar. Es que en realidad no miran a la sala como un socio, sino que lo miran como un estorbo. Bueno, fue un enemigo. La sala se convirtió en un enemigo. Se convirtió en enemigo cuando hicieron las cosas mal, pero cuando hicieron las cosas bien, fue un socio. Por ejemplo, el tema de la ley de amnistía, fue una demanda del FMLN, y que la ley de amnistía se derogó. Y esto en teoría venía a ayudar a el tema de la reconciliación y todo eso. Pero la sala ahí no hizo nada bueno. Licenciado, pero entonces también está claro que la sociedad civil no puede desentrampar esta elección técnicamente, solo a través de presión social. Hemos tratado. Nosotros este día lunes presentamos por tercera vez a la Comisión Política una propuesta para desentrampar. Y les dijimos, si no, porque ellos atacaron los baremos, atacaron el baremo de ISD con AUPRIDES, las universidades privadas de El Salvador, atacaron el baremo de Acción Ciudadana, atacaron el baremo de Leonardo Bonilla y no le hicieron caso al de Gana y al del PCN. Es decir, hay 5 baremos. Entonces la propuesta era, miren, si no creen en ninguno, súmenlos todos, vean los promedios y de ahí saquen una media. Y los 15 que estén en la media, sobre eso discutan, porque no le vamos a quitar a la Asamblea la posibilidad de que tengan ese tema de discusión política. O sea que dijeron que 15, no. O sea que no está depurado. No, es que sea, ahorita los 30. Están los 30. Es que no hay voluntad, eso se resume. Es que no hay voluntad. Si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer. Y la otra propuesta para desentrampar era, ustedes mismos nombren una comisión con cada asesor que tienen, nombren 2 asesores y que ellos hagan un baremo de ustedes como comisión.
Así se van a quitar la idea de que este baremo fue manipulado o de que el otro era para favorecer a alguien. Y ahí sacan un dato real y lo hacen público. Tampoco quisieron. ¿Hasta dónde va a llegar la sociedad civil? Ajá. Creo que vamos a llegar hasta las máximas instancias, tanto nacionales como internacionales. Esta semana pero vamos a la máxima instancia, ¿quién es? ¿La Fiscalía o la sala? Ya la Fiscalía hay una demanda, hay una denuncia, por incumplimiento de deberes. Ya el Tribunal de Ética una denuncia por retardación la Sala de lo Constitucional lamentablemente. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos también, aunque no es vinculante, pero sí le puede generar un antecedente negativo a aquel diputado o diputada que aparezca mencionado en su sanción. Internacionalmente, Oscar. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión, en materia de derechos humanos o en materia de justicia penal, si es que no se logra la elección en tiempo, por lo menos hasta antes de la elección. Ya no se logró en tiempo. Pero por lo menos no pasemos un año, pues, ante la Corte Interamericana de Justicia, es decir, a la ya materia penal. Entonces ahí podemos ir todavía, hay posibilidades para presentar algún tipo de recurso. Oscar, usted mencionó la palabra combo en el bloque anterior. Estamos sin corte, pero al mismo tiempo se está ya paralelamente hablando de una elección bien importante, que es fiscal general de la República, claro, porque a Douglas Menéndez, le quedan ¿cuánto? 4 meses. 4 meses. ¿Cómo califica usted la gestión del fiscal? Mire, si le pongo una nota le pondría 5. Si fuera de 0 a 10 le pondría 5. A pesar del tema del caso Saca y otros casos bastante, digamos, señalados, reconocidos o mediáticos. Pero me parece que el fiscal pudo haber hecho más. Es decir, ya va a cumplir casi 3 años de su gestión y creo que quedaron deudas pendientes. El tema de los destinatarios en el caso de Francisco Flores, que a él le tocaba hacerlo, porque ya el fiscal anterior ya había salido de su periodo. El tema de los destinatarios o las personas que aparecen mencionadas en el caso Saca, y hay otro montón de casos, el tema de Enrique Raiz, que por qué se tardó tanto la difusión roja, por qué se permitió que porque no le las medidas, el pasaporte. Exactamente. Entonces hay un montón de señalamientos que hacen que la labor del fiscal, que debo de reconocer que ha sido una de las mejorcitas de los últimos, pero todavía no llega a un nivel de satisfacción, por lo menos para nosotros como sociedad civil. ¿Siente usted que el fiscal, le ha dado menos prioridad a los casos donde está involucrada la derecha de este país? No me atrevería a decir eso. Me atrevería que no a decir, es un fiscal, porque para el FMLN es un fiscal que tiene agenda de... Claro, es un fiscal que está a favor de la derecha y que etcétera, etcétera. No me atrevería a decir eso, me atrevería a decir que el fiscal ha tenido quizás miedo de meterse donde asustan. Y en este caso, el caso Saca, por ser un caso bastante fuerte, fue su primero, digamos, así, rotundo. Entonces, ahora sería muy bueno ver cómo termina este caso, porque el caso no se ha cerrado. Hay otras investigaciones que se deben de seguir, se van a seguir y que debería de hacerlo. Y él tiene la responsabilidad, recordemos que es el abogado de los ciudadanos y entonces tiene la responsabilidad de hacerlo. Al 21 de septiembre, que es hoy viernes, que se transmite este programa, ISD diría sí, apostemos por la reelección del fiscal, o diría veamos otros candidatos. No, diríamos que hay que evaluar otros candidatos. Es decir, creo que no se podría pensar en una reelección si no se evalúa también la posibilidad de que existan otras personas que puedan tener igual o mejores cualidades que él. Y recordemos que ahora, con una propuesta de presupuesto 22 millones menos, o 20 millones menos, también el nuevo fiscal menos se va a ver de cuadritos. Pues si a esta fiscalía ha recibido apoyos a través del impuesto a la seguridad que se le había dado y se le han estado dando un par de millones por ahí, aparte de los apoyos técnicos y financieros que puede haber recibido de gobiernos amigos, como Estados Unidos, por ejemplo, ahora esta nueva gestión fiscal para el año 2019 va a tener una reducción bastante considerable, de un 20% más o menos de su presupuesto. 29%, sí. Entonces, hay que ver si este fiscal, que ya se ha quejado que actualmente los recursos no le alcanzan, ¿qué podría hacer en un segundo periodo? O si alguien viene con una idea innovadora o con una manera de gestionar la administración del Ministerio Público de una manera más eficiente, también podría ser necesario escuchar. Es decir, no nos casamos con la idea de que no la reelección, pero también creo que hay que escuchar otras propuestas. ¿Y la gran debilidad de esta fiscalía es en términos de investigación, o es el hecho de la manera como
cómo hace público los casos. Nosotros señalamos en un primer momento el tema más mediático o manejo más mediático que ha tenido por encima de lo técnico. Y luego también señalábamos que hay muchos casos, pequeños casos, digámosle por llamarle de una manera, que se le han caído a la Fiscalía por omisiones en la investigación. Es decir, por ejemplo, si usted investiga a alguien por un robo, usted tiene que presentar por lo menos la cuantía de cuánto era ese robo, ¿sí? Y si usted no presenta eso, entonces el juez que va a decir, mire, sí, es cierto, dan todas las condiciones porque él robó, pero no sé de cuánto es. Entonces, como no sé de cuánto, mejor lo dejo un año en sobreseimiento provisional y que se vaya para su casa. Entonces, casos así se le han caído por cuestiones técnicas. Puede ser que por la falta de recursos, o por la falta de acompañamiento, o por la falta de expertise de alguno de sus fiscales. Pero considero yo que el fiscal podría haber hecho cambios en esos 3 años y que quedó un poco corto todavía en su función. Pero, y ahora que Checa toca lo de la comunicación, el fiscal, después de lo que se conoció la condena del expresidente Saca, que ya vamos a hablar de eso rápidamente, él viene y hace una acusación contra Hugo Martínez, la fórmula presidencial del FMLN. Una acusación que termina, hasta donde se entiende, falsa. Y que lo digo con respeto porque Hugo Martínez ha aclarado que no es así. Sí, según entonces, ese documento. ¿Hasta dónde esos errores mediáticos también están comprometiéndolo? Porque me imagino, al FMLN eso sí que no le cayó en gracia. No, ni al FMLN, ni a la fórmula, ni incluso al secretario de Transparencia o Participación, pues, porque recuerda que le tiró para todos. Pues, entonces, creo que se pudo haber manejado de mejor manera el fiscal, haber dicho, hay una investigación por un tema de esta donación o estos fondos de Taiwán, sin necesidad de venir y señalar a alguien directamente sin tener completamente el argumento suficiente. Diferente es cuando yo voy como fiscal auxiliar o como fiscal general a presentar el requerimiento que ya llevo indicios de pruebas y ahí estoy hablando de un proceso judicial. Entonces creo que por ahí el manejo mediático también le ha fallado. Recordarán ustedes, de hecho, cuando se hizo un allanamiento a las viviendas del expresidente Saca, en la mansión grande, las cámaras y todo viendo los lujos que tenía la mansión, pero el fiscal no habló del Saca. Habló de Funes y de por qué Funes estaba tuiteándole, que le comentaba, que no sé qué. Entonces, ese manejo también que el fiscal ha tenido... Sí, una mala estrategia. Ha sido quizá una mala estrategia de comunicaciones. Yo te quería también mencionar otro caso, que es el de relacionado siempre con elecciones que se vienen en estos días y que están pendientes a través debido al retraso de la sala. Recuerden que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene 5 comisionados. De esos solamente se ha electo a uno de los que van a suplir, ¿verdad?, a estos 5 que fueron electos en 2012. Porque el otro tiene una demanda de inconstitucionalidad porque el procedimiento en teoría estaba viciado. Pero ahora se viene en la elección de los otros 3 restantes, ¿sí? Y si tenemos que ser bien honestos, junto con el fiscal, la Sala de lo Constitucional, ahora el Instituto de Acceso a la Información, han sido las 3 instituciones que por lo menos en los últimos años han estado dando de qué hablar en el tema de transparencia y anticorrupción. Y si tampoco se ponen de acuerdo para poder escoger o elegir a una sala, o se ponen y los partidos a tratar de viciar la elección de los comisionados del instituto, vamos a volver a tener una institución acéfala sin funcionar. ¿Cuándo se vence este plazo? También en febrero del otro año. Y ese instituto de acceso, quizá la población no lo ha medido, pero es un gran instituto, de verdad es un gran instrumento. Recuerden ustedes que para que se conocieran primero la declaración de probidad fue porque el instituto dijo, mire, hay información que es de carácter público y que debe de darse. Y después de eso comenzaron las investigaciones de probidad. Si no hubiera sido por el instituto, no conociéramos ninguno de los casos de enriquecimiento ilícito que ya hoy hay varios sancionados. Y muchos otros casos más. Y muchos otros. Oscar, yo quiero volver a lo del caso del expresidente Saca. Sí. Porque si bien hubo una condena en un proceso abreviado que tal vez no estamos acostumbrados, pero que en otros países es jurídicamente válido. También acá es válido. Hay algo que todavía la gente le reclama al fiscal y como que el fiscal dice, ahí sí no puedo, no sé qué tanto. Es el dinero, la recuperación del dinero. Claro. Porque 10 años pasan rápido en realidad. Y de hecho, no van a ser 10 años, van a ser 8 menos. Van a ser menos, sí. Sí, mire, con el tema del fiscal, sí, nosotros hicimos un señalamiento y creo que en este mismo foro, cuando nos invitaron por primera vez al licenciado Villalta y a mí, dijimos,
el tema de que el fiscal haya negociado algo de manera tan oscura, que no se haya sabido el alcance de esos acuerdos, de por qué le iban a pedir una reducción de pena y por qué solo le iban a cobrar o a pedir que devolviera 25 o 30 millones de 300, entonces ya por ahí el fiscal ya había comenzado con el pie izquierdo, por decirle mal, ¿vea? Y ahora, cuando se conoce la resolución, el tribunal dijo en materia de responsabilidad civil, el señor Saque tiene que pagar 260 y pico millones y tiene que regresarlos. Al fiscal no le gustó, porque le iba en contra de su acuerdo también. Y eso va a apelación, ¿verdad? Sí, pero al final lo va a hacer, me imagino, la parte de la defensa, porque obviamente al pagar esa cantidad que no estaba dentro del acuerdo. Entonces, esas críticas al fiscal... ¿Y por qué no le habrá gustado al fiscal? ¿Porque le votó el juez? Sí, porque el fiscal mantuvo que el acuerdo era primero inapelable, que el acuerdo iba a ser una condena segura y que 25 o 30 millones era lo más que podían recuperar. Lo que pasa es que la fiscalía podía haber seguido dando seguimiento al dinero para ver a dónde terminaron. Y hay la nota del Faro sobre la lectura de ese juicio. La lectura de esa resolución explica que la cara del expresidente Saca cambió totalmente con la cuando oyó la condena civil. Exactamente, porque no era parte del acuerdo. O sea, no se tenía en ese sentido la idea de que... Pero bien por el juez que lo hizo. Fueron los jueces del Tribunal de Sentencia. Donde no podían los jueces cambiar el acuerdo era en la pena, porque ya habían negociado 5 años por un delito y 5 años por el otro. Ahí los jueces no podían hacer nada, pero en la responsabilidad civil ellos lograron determinar que el daño o la afectación que se había hecho con la sustracción de ese dinero era de esa cantidad. ¿Qué pasa si el presidente Saca dice y la apelación no procede y dice el presidente yo no tengo ese dinero para pagarlo? Bueno, solo para comentarle, las X cantidad de empresas mediáticas o radiales, el tema de las concesiones, incluso que se tienen que pagar, que ya creo que en estos años tocaba la renovación, el grupo, no sé si se puede decir, el grupo Samix es digamos, uno de los conglomerados más fuertes mediáticos que hay en el país, entonces sus ganancias, sus ingresos han de ser grandes, ¿verdad? Aparte de las propiedades y todo eso, y luego el tema de que a él no se le está pidiendo que devuelva 300, sino que 260, porque los demás se han repartido entre los otros 5 por aquí, 8 por allá. El tema es que cuánto de ese dinero, según también un reportaje del Faro, fue a parar a manos de terceros, empresas privadas, personas naturales, personas jurídicas, y ahí viene otra recriminación que le hace la sociedad civil al fiscal, porque el fiscal dice, ¿para qué voy a investigar a un partido político si no lo puedo meter preso? Pero ojo, o sea, la idea de investigar a alguien en primer lugar es conocer la verdad y en segundo lugar recuperar lo que haya sido sustraído, no que metan preso o no a alguien, pues al final es como que el fiscal dijo, bueno, a la sociedad ya lo metí preso. Ajá, y con esto cumplo y con eso tengo segura mi reelección. Pareciera que no, porque la sensación de la sociedad civil es que más sigue. Pero ¿a quién le conviene que no siga investigando también? Esa sería una buena pregunta. ¿A quién, Oscar? Al partido. Al partido Arena, que está involucrado, por ejemplo. Y él le dice, mire, no mencione, no siga mencionando esto. De aquí al tema de la campaña electoral o al tema de la elección de la presidencia. Y tranquilo, y después negociamos, tenemos 37 votos y vemos si le conseguimos otro par por ahí para reelegirlo. No, estoy especulando. Estamos en el campo de la especulación. Porque situación similar se vivió con Luis Martínez. Luis Martínez llegó a negociar con los partidos políticos y les decía, yo te puedo ayudar, yo te puedo salvar aquí, te puedo meter allá, negociemos. Y se acuerdan que todos los partidos unánimemente habían dicho, vamos a darle la oportunidad porque ha hecho una buena gestión. De repente sociedad civil empezó a exigir y se le cayó todo el show. Y también recordando que fue el diputado Johnny Wright el que dijo no, y es ahí donde se rompió el acuerdo. Exacto. Oscar, qué placer haberlo tenido aquí en el set de Sin Su Permiso. Gracias. Téngalo por seguro que lo vamos a seguir invitando. A la orden. Siempre es un gusto, Checa. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos ustedes. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el martes, si Dios quiere, a las 9 de la noche.